Hola gente linda, yo soy Davigi. Poco a poco vamos a ver clases de guitarra y algo de teoría básica para que puedan tocar todas las canciones que les gustan e incluso crear las propias. Espero que les guste mucho la clase. Voy a tratar de ser supremamente claro y utilizar una pedagogía la cual puede que no hayan visto antes. Se van a dar cuenta lo fácil que es empezar en este mundo. Lo más básico y al principio que aprendemos es las notas musicales, que están en inglés y en español. ¿Por qué en inglés y en español? Porque resulta que el inglés es como el idioma universal también para la música, aparte de que es el idioma que se está usando. Entonces, es supremamente importante que la tengamos en el idioma que la han aprendido y que puedan saber cuáles son sus equivalentes en inglés. Como podemos ver, en inglés comienzan es desde la A hasta la G, A, B, C, D, E, F, G, que sería la nota La, como La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Mientras que para nosotros, de pronto los latinos también es de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, ya que nosotros nos basamos en una escala mayor y ellos se basan en una escala menor. Eso ya lo veremos en el camino también. Entonces, aparte de esto, no solamente tenemos 7 notas, como podemos ver acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realmente tenemos 12 notas y con eso se hace toda la música en este planeta. ¿Cómo lo ven? Para que podamos encontrar todas esas notas, también deberíamos ver notas enarmónicas. Las notas enarmónicas son aquellas que suenan igual, pero que su nombre es diferente. ¿A qué voy con esto? Aquí yo tengo un Do y no sé si ustedes han visto un piano. Sería bueno que vean la imagen de un piano para que vean las teclas blancas y las negras que tenemos. En ese sentido tendríamos 7 teclas blancas y 5 negras. Esas 5 negras son las 5 alteraciones que tienen, que son sostenidos cuando vamos subiendo y cuando vamos bajando tenemos los bemoles. Si yo tengo que de Do a Re hay un tono, ¿saben? Pero falta medio tono, que es la medida más pequeña. La medida más pequeña en la música es medio tono, que es en la guitarra, lo explicaré más adelante, de un traste al siguiente. Entonces, de Do a Do sostenido medio y de Do sostenido a Re, 1. Pero este Do sostenido es el mismo Re bemol, que es como decir yo voy en reversa acá de Re a Re bemol medio y a Do ya sería 1 completo. Entonces, como podemos ver, acá tenemos Do sostenido y Re bemol, que son notas enarmónicas. Suenan igual, pero su nombre es distinto. Muy importante que tengamos en cuenta esto, ya que para bautizar ciertas progresiones de acordes, bueno, es supremamente importante tener en cuenta si le vamos a bautizar como un La sostenido o un Si bemol mayor. Ese ejemplo está en alguno de mis videos para que lo busquen por ahí, el La sostenido versus el Si bemol, que es una locura. Y naturalmente, ni Mi ni Si tienen sostenido y ni Fa ni Do tienen bemol, ¿vale? Como pueden ver acá, y en el piano hay 2 teclas blancas que se juntan y que no tienen un sostenido. Y voy a hacer el ejemplo específico, que esto es para escalas, ¿vale? Cuando el Mi y el Si tienen sostenido o tienen bemol es porque aparecen en una escala específica, ¿vale? No significa que lo tengan naturalmente. Pero si el Mi fuese sostenido, tendríamos que sería un Fa. Y si el Fa fuese bemol, sería un Mi. Y el Si, lo mismo que vamos a hacer por este lado. El Si también, si el Si se sostiene, se vuelve un Do. Y si el Do retrocede acá, baja, se vuelve Do bemol. Entonces aquí tenemos todo en cuanto a lo que notas se refiere. Si de pronto soy un poco rápido para explicar, déjame en los comentarios si tienes alguna duda, que con gusto la responderé, ya sea en los comentarios o en otro video. Entonces, gracias, yo soy David y no lo olviden. Si les gusta este tipo de información y clases, entonces no duden en seguir el canal, en darle like y yo seguiré subiendo videos.